territorio que no había encontrado su vocación cuando se adquiere. Eso fue hace alrededor de 30 años. No yo, sino mi papá. Él compra la finca y la finca ya era cafetera en ese entonces. La variedad predominante era variedad Colombia, que era la variedad que en ese momento promovía la Federación Nacional de Cafeteros. Pero pues no era la vocación de la finca. Si bien había cafetales, no teníamos ni idea. Yo soy de formación ingeniero civil, especialista en gerencia de construcciones, otro cuento totalmente diferente a esto, pero a mí siempre me ha gustado todo este tema, no solo con café, con otro tipo de prácticas agropecuarias en las que he incursionado y que he tenido que aprender un poquito. Y no solo en San Francisco, pero en el caso de San Francisco, pues esta finca empieza de esa manera. En la finca han pasado, o sea, se han hecho, de hecho, eso fue prácticas, errores, cualquier cantidad para poder llegar y encontrarle la vocación a la finca. Antes de hablar del tema cafetero, por eso te digo, digamos, como el contexto en el cual empieza la finca, hubo ganadería, se establecieron, se estableció un área de corral. La finca originalmente en donde había una cancha de tenis que construyó mi papá, después cuando ya se volvió productiva, entonces ahí era donde se llevaba el pasto de corte y había animales semistabulados y tal. También había cerdos en una época, pollos, gallinas, bueno, tanta cosa. Pero definitivamente fuimos encontrando que el café era como, por distintas razones, nos fuimos enfocando en el café. El café nace, digamos, la marca no, la marca nace, pues el nombre, digamos que se lo da a mi papá, eso tiene una razón de ser, siempre él le pone cuestiones ahí que se inventa y tal. Nosotros somos el apellido de nosotros, por mi papá y mamá, Suárez y Álvarez, por eso el K, Sual, tiene que ver con eso, no es solo casual de que algo es algo casual, sino es por eso. Y el K se lo dio por el origen del café que es en Etiopía, ahí en la región de Cafa. Si bien el café no lo tomaban, digamos, como se conoce hoy día ahí, sino eso es después cuando lo llevan, si no estoy mal, Turquía, no estoy tan seguro de esa parte, pero sí el origen de la especie es en Cafa, en Etiopía. Entonces, por ahí es que la marca y comienza. No es la primera bolsa la que tú tienes en la mano, ya es una evolución de las bolsas, lo mismo el logo, el pajarito, el colibrí, todo eso tiene un sentido. Pero eso ya fue, digamos que, una evolución que también va con la evolución de los procesos dentro de la finca a llegar al grano que tenemos hoy, porque esos granos no llegan, es decir, al final de cuentas, pues el café, pues ahí dará café, pero llegar a una calidad de café y a unas condiciones de grano como el que tenemos ahora, pues sí fue todo un proceso, muchos aprendizajes, muchos errores, como te digo, no somos, originalmente no éramos cafeteros, mi papá al igual que nosotros, sí, pues nosotros digo por mi hermano que también es, aunque él no se mete mucho en temas de la finca, pero mi papá también es ingeniero civil, entonces pues nada, digamos que fue un aprendizaje, eso como para ponerte en contexto del origen. Ahora, pues no sé si quieres que te cuente como de los procesos y cómo llevamos nosotros el café, Sí, mira cómo Alejandro, también producimos. te voy a poner un poco en contexto frente a mi formación y ahorita pues el curso que tengo con el SENA. Ok. Originalmente yo soy ingeniera ambiental, soy especialista en química ambiental de la Universidad Industrial de Santander y Ujú. decidí Súper. estudiar planificación de prácticas sostenibles en fincas cafeteras porque amo el café. Llevo ya cuatro Ok. meses estudiando barismo y me encanta probar. Sí, soy Ah, de las no, que buenísimo. siempre compro o me gustan los cafés de especialidad Ujú. y me gusta disfrutarlos. Ese es mi hobby. Entonces, cuando vi el curso en el SENA, dije, voy a unir dos cosas, mis hobbies y mi profesión. Súper. Em, Dentro del curso que he desarrollado, pues he desarrollado herramientas diagnóstico para validar cuáles son los servicios ambientales, cuáles son los Ujú. recursos, los aspectos y los impactos del proceso de cultivo. También hice un análisis de revisión de condiciones agroclimáticas para Ujú. poderlas comparar con el impacto frente al cultivo de café. Entonces, como desconozco puntualmente dónde está la finca, lo único que conozco es el municipio, que es en la zona rural de San Francisco.
Entonces, por diferentes medios tecnológicos consulté algunas condiciones agroclimáticas como es Ujú. precipitación, nubosidad, horas de luz, humedad relativa, temperatura, ¿sí? Para poder indicar esto cómo afecta a los cultivos de café y cómo impacta en su sabor y en su calidad, ¿sí? A medida que iba avanzando en el curso, claramente me piden dos actividades adicionales y yo dije, no, aquí ya me tocó contactar al dueño, al origen, puntualmente al cafetero, para que me Ujú. pueda contar básicamente cómo hace el uso del agua, cómo protege Ajá, el suelo, si recibe apoyo y formación por parte del gobierno, si de pronto cuentas con mapas topográficos de la zona, claro. y si, y pues bueno, y que también me cuentes a nivel sociocultural cómo este cultivo le aporta a San Francisco, o sea, si tienen cuántas personas se encargan en la producción, en el trabajo, cuántas familias sostiene este proyecto. Ok. Súper, es mucha información, pero entonces voy a ir diciéndote, vamos paso a paso, si algo se me queda, entonces tú me vas preguntando sin problema, me interrumpes. Ok, Pues mira, comencemos entonces desde el cultivo, ¿sí? O sea, vamos desde la base, ¿sí? Entonces, como te decía, la finca fue encontrando su vocación y en ese sentido, entonces, empezamos un poco a mejorar cafetales. Al final de cuentas, como ninguno tenía esa formación, entonces no sabíamos ni siquiera cuánto era la vida útil de un café para que las condiciones sean las adecuadas, no sabíamos cómo fertilizarlo adecuadamente. Entonces, digamos que un poco inicialmente empírica apoyados en la persona que en ese momento administraba la finca y así fue como comenzó el café, sin marca. Ya cuando nos metemos en la marca, pues sí había un apoyo de la Federación de Cafeteros, la federación pues siempre ha estado ahí. Eso depende mucho también de la persona que esté al frente en la zona. En el caso, actualmente la persona, se me olvidó el nombre de ellos, pucha. Bueno, la persona, el ingeniero de apoyo de la federación, es un ingeniero de la costa, Fraide se llama, y pues con él hemos tenido como buen feeling para trabajar. Entonces las cuestiones, digamos que ha venido una aceleración constante desde los últimos 3 años, la curva ha cambiado, se ha incrementado. Eso nos permitió, por ejemplo, el año pasado nosotros participamos en Tierra del Cóndor, que fue la primera subasta internacional que se hizo en Cundinamarca. Entonces la gente normalmente, también estuvimos en el año pasado, invitados por la federación, porque el café alcanzó un reconocimiento importante, digamos que en el concurso entre 200 lotes quedó en el tercer lugar y en la subasta fue subastado solo dentro de 10 lotes que escogieron los compradores, de estos 200 que te digo que pasaron a tasa limpia. Entonces, sí ha habido un proceso importante, digamos, que nos ha llevado a tener una calidad distinta y ya te voy a decir en qué se basa. Entonces, bueno, la federación siempre ha estado ahí, nos ha ayudado, nos ha colaborado. Pero pues nosotros inicialmente, esa era la única información que tenías, pero todo era como muy empírico, mi papá estaba más al frente, después entré yo como a apoyar ahí por los laditos, como ayudar un poquito con la cuestión entonces. En cuanto a mapas, sí, claro, lo primero es identificar los lotes, a tener lotes mucho más pequeños, porque las condiciones de terreno nunca son las mismas y asimismo las características del grano, no es lo mismo en una zona de ladera alta, un cafetal de 7 años que uno recién soqueado o uno nuevo. También cuando es nuevo, de dónde viene la semilla, es castillo, si es castillo, de dónde viene, son de las nuevas, que ya no se llama castillo, sino cenicafé, que son las que entrega la federación últimamente. Entonces, eso no nos gustan tanto. Entonces, ¿a dónde nos remitimos? Tenemos un banco de semillas. Todo eso empezó a cambiar. Asimismo, el análisis de suelos. Entonces, una vez están identificados los lotes más pequeños, entonces empieza a hacer un análisis de suelo de cada uno de los lotes o de las secciones del lote que puedan importar para asimismo, digamos, customizar la fertilización o los agregados químicos que le irían al suelo, ¿sí? Básicamente eso es lo que se hace. Eh, entonces, pues la finca originalmente estaba con muchísimos árboles viejos, cafetales ya con unas producciones que no eran las adecuadas. En ese momento, nosotros, digamos, la finca
administradores han cambiado, pero no mucho. Y había una familia que estuvo al comienzo, que se había ido, luego volvió y es con los que estamos trabajando hoy día. No solo en la familia, empleamos más gente, pero ya ahorita te cuento esa parte. Entonces, con ellos empezamos a organizar la finca, entonces empezamos a identificar los cafetales, los años, también a tener unas tablas como muy organizadas por cada uno de los lotes de siembra y asimismo fertilización. Entonces sabemos cada cuánto hay que fertilizar. Obviamente eso también depende del clima. Ahorita estamos parados por fertilización porque hay mucho verano, entonces no es adecuado en este momento entrar a fertilizar el café como lo hacemos habitualmente. Entonces, digamos eso, pero te digo, si hay algo ahí que necesites ir sabiendo de esta parte, me interrumpes de una, no hay lío. Sí, señor. Entonces, bueno, entonces empezamos con el café, empezamos a crear la marca, a mejorar los procesos. Entonces, el primero, pues en el proceso de, hasta de la forma como van sembrados los lotes era un desorden, no había canales adecuados para entrar a hacer la recolección, entonces también el trabajador tenía muchas complicaciones, sobre todo en zonas de ladera para poder entrar, para poder sacar de ahí el café, entonces todo eso lo fuimos cambiando gradualmente. De hecho, hoy día todavía seguimos en el proceso. Nosotros tenemos en la finca sembrado castillo en diferentes lotes, digamos, de diferentes orígenes la semilla y variedad Colombia. La variedad Colombia pues ya está un poco en vía de extinción, pero sí la hemos logrado conservar con cafetales antiguos soqueados de acuerdo a las recomendaciones del ingeniero de la federación y hemos logrado dejar unos lotes específicos para variedad Colombia. Entonces cuando sale variedad Colombia, que ahorita va a venir todo lo renovamos, entonces ahorita va a venir para el próximo año, a mitad de año ya sale Variedad Colombia, pero cuando sacamos Variedad Colombia es una, digamos que son ediciones especiales, ¿sí? No hacemos blend de cafés, no mezclamos, simplemente por variedad. Eh, También hay una cuestión y es que en algún momento hemos pensado si entrarle a, bueno, estamos a 1750, entonces ahí me hablabas de la oferta medioambiental también del café. Yo creo que una de las razones obviamente es el tipo de zona donde está el café, donde se cultiva. Es un café de altura, digamos, entonces el llenado es lento, es un café que tiene unas notas mucho más acentuadas, teniendo en cuenta que es un café lavado, porque aquí no estamos haciendo todavía procesos de fermentación prolongada, controlada. Eso es algo que en lo que estamos en este momento, pero el que sacamos ahorita no, y el que le ha ido bien, muy bien, siendo un café lavado, es este, en esas condiciones, que básicamente son por dos razones principales. Una, la calidad del suelo, además la finca era una finca, em, digamos, ha sembrado muchos frutales, y supongo que eso de alguna manera le aporta algo a las características del café. Y lo Sí, otro, pues es el proceso que nosotros hacemos, que es muy juicioso desde la recolección. Entonces, ya en términos ambientales y todo, pues digamos que te voy contando cómo lo hacemos. Entonces, el café se recoge a mano, ¿sí? Nosotros en temporada de cosecha, pues contratamos, eso es lo más difícil a veces, el personal, porque pues ya no es tan fácil conseguir gente que se le mida a recoger el café y tal. Nosotros les damos todas las condiciones favorables para que estén en la finca, para la alimentación, de todo. Pero tenemos una base que es la gente que está con nosotros todo el tiempo en la finca, y porque en la finca siempre hay muchas cosas que hacer. Si no estamos recogiendo, igual siempre hay algo que hacer, siempre, siempre, siempre. Entonces con ellos... pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Recogemos café, principalmente evitamos a toda costa recoger café pintón o verde, solo se recoge el grano que es adecuado para recoger, y no se bota el café al piso. El grano de café se evita a toda costa que el café caiga al piso para que su proceso de descomposición no genere daños o enfermedades en los cafetales. Eso es algo en los que somos muy cuidadosos. Posterior a eso, el café se lleva al beneficiadero, se lava primero, mucha gente no lo hace, nosotros sí lo hacemos. Inmediatamente se recoge, se lava, de una vez se flota el café, entonces se saca el café que no es adecuado y se manda para un café que llamamos de segunda, que nunca va en la marca, pues bajo la misma marca, sino se vende de una manera distinta. Posterior a eso entra la despulpadora. La despulpadora pasa al silo, el café bueno, digamos, pasa al silo
manejando una fermentación entre por ahí 15 a 17 horas, depende de las condiciones climáticas en las que estemos, pero más o menos así es el promedio que estamos manejando, pues todo lo vamos midiendo en el cono para tener la fermentación adecuada. Posterior a eso, el café se lava, pero se lava en Ecomil, ¿sí? Entonces el Ujú. café, el desperdicio de agua es mínimo. Nosotros en eso somos muy cuidadosos también con el uso del recurso y el café adicional, el agua de lavado de café va a pozo séptico, no se riega, no va a quebradas, no va a ningún lado. El café es, bueno, y el café de segunda sí va a otro lado y se mezcla o a veces se separa de la pasilla, pero va a otro lado. Todo lo que se despulpa lo mandamos a compostar, a compostaje y lo trabajamos con lombrices. Entonces ellas hacen su parte y nos ayudan también fertilizante orgánico que en algo le aporta. Digamos, esa es una oportunidad de mejora que todavía tenemos, porque si bien hemos trabajado en tener muy bien adecuado la zona de las lombrices y ellas van haciendo su trabajo, sí creo que hay que dedicarle más tiempo a hacer los análisis, por ejemplo, de laboratorio para tener en cuenta cuáles son las condiciones de ese abono orgánico que estamos sacando. En este momento no lo sé. Sí nos ayudan y lo regamos, pero no lo tengo tan claro. Y, por ejemplo, frente al análisis de suelos y de requerimiento de la planta, pues no sé qué tanto más le estoy aportando en este momento con el abono orgánico. Entonces, eso es algo que tenemos que validar. Bueno, ese es como el proceso. Y posterior al lavado, pues el café entra ya a las paceras. Intentamos casi que norma que quede secado al sol en paceras. Evitamos el uso del silo. También tenemos para momentos ya de mucha precipitaciones constantes, pues sí, habrá que usarlo, pero en lo posible secado al sol también, porque entendemos que las características del grano digamos que se exaltan con ese medio secado, son mejores que con un secado en silo con gas. Entonces, eso es básicamente, digamos, el proceso dentro de la finca. Ya luego hay otro proceso que es una última selección, proceso de trilla y de tostado del café, que también somos como muy responsables en esa parte, pero pues ya eso es fuera de la finca. Entonces, pues eso es así como grosso modo el proceso. Ok, la trilla y el tostado lo haces ¿dónde? ¿Acá en Bogotá? En Bogotá hacemos. Nosotros tenemos dos sitios donde lo hacemos, digamos, Trito Café, que es el principal, y con Trito Café hemos sacado todos los sellos y a través de ellos, digamos que la maquila, pues, y a través de ellos hemos hecho todo el trámite para los tres sellos que tiene el café. Eh, pero, pues sí, con ellos lo hacemos. Previo a la tostada, después de la trilla, hay un proceso adicional de selección donde cualquier café que se ve que no está completo o algo se retira y posterior al tostado también hay otro proceso más que normalmente se hace. Se saca ellos lo llaman el Quaker, yo diría que es Quaker, no sé, pero son todos esos cafés amarillos que no llenaron, entonces también se retira. Y lo que vendemos, por ejemplo, en grano, eh, solo es tamiz 14 y 16, pero ningún café de segunda va en café que esté molido. Al final de cuentas, el café molido es de la misma calidad del café que se vende en grano. Eso es una práctica también re- tenemos de vender lo que realmente es, no mezclar con otro tipo de cafés. Eso es. Ah, Alejandro, yo personalmente te digo, por ser fanática del café, no suelo comprar café molido. Sí, Ujú. tengo que estar de viaje, pues de pronto y que Sí, no de tenga acuerdo. cómo transportar un molino, pero siempre me gusta comprar café en grano, porque pues es lo que puedo ver, que es, digamos, en este caso tu café tiene una tostión media, eh, Ujú. prácticamente que pareciera que hicieran exactos cada grano, porque son milimétricos, son iguales todos, se Mm, nota la alta calidad que tiene tu café. Y pues nada, yo creo que ya tienes una cliente fija con qué tu bueno, café. qué Alejandro, bueno, yo quería sí. hacerte otras preguntas. Me nombraste la pasilla.
¿Tú qué haces con la Ujú. pasilla? ¿La vendes o la pones como subproducto de algo? Pues ahorita en este momento, pues lo que pasa es que no me está saliendo tanta pasilla porque el café está bueno. Realmente yo no tengo tanto desperdicio últimamente, no últimamente, o sea, en general no hay tanto. Obviamente cuando más pasilla tengo es cuando hay cosecha, pero tampoco es que sean unas cantidades enormes de pasilla que yo tenga, no, no son muchas. Lo que se está haciendo actualmente es comercializarlo porque se encontró. Pues hay gente que les gusta la pasilla y bueno, pues ahí sí, lo que el Y por cliente pida. economía, Sí, y entonces se vende a un precio razonable, ¿sí? Entonces lo he conseguido en un sitio. Digamos que en todo esto lo más duro a veces es la comercialización, porque hay muchas marcas, hay muchos cafés. Sí, yo creo que el nuestro se diferencia de otros en todo que al final es una práctica ambientalmente responsable y no solo en eso, sino en la selección y en los procesos. O sea, digamos que te estoy vendiendo lo que es, no te estoy echando un cuento como a veces lo veo y no voy a criticar ninguna marca en específico, pero es que hay unas que uno ve y echan un cuentazo y a la hora de probarlo uno dice, pero ¿qué es esto? Se sabe que no es lo que están diciendo, pero así lo venden y a veces el empaque es bonito y la historia y el cuento y entonces eso vende. El caso nuestro, y eso por ejemplo es una oportunidad de mejora. Tenemos que mejorar en redes, tenemos que hacer más cosas, pero sí tenemos unos clientes ya fijos, unas cafeterías de especialidad, no solo en San Francisco, en Bogotá, y también unos supermercados donde los venden. Entonces, de este tema del supermercado salió, ellos le están vendiendo a un club aquí en Bogotá el café, digamos que son intermediarios en eso. Entonces, bueno, pero salió la necesidad de tener un café, una pasilla o un café muy básico para que no es el café que entregan en el restaurante, sino el que le dan a todo el mundo, en la piscina, en todos ujú, lados. Entonces, venga, véndame ese café, yo le pongo mi bolsa y usted entréguemelo a granel o en bolsa ya empacado y así lo hacemos. Entonces yo llevo ese café aparte y cuando se procesa, pues se tuesta obviamente con una tostión mayor. También hemos encontrado que dentro del proceso de tostión, esta tostión media es la que le da, digamos, o logra que el café saque sus mayores características ahí, ya pasándose un poquito a una tostión más alta, no es lo mismo, en mi opinión. Entonces, pero el otro café sí toca tostarlo más. Entonces, eso es lo que estamos haciendo actualmente con la pasilla. ok. Alejandro, ¿cuál consideras que es el impacto ambiental que requiere mayor atención o intervención en estos momentos en tu finca? El mayor impacto ambiental, Ujú. pues yo creo que garantizar las condiciones del suelo, yo diría que eso. Porque, sí, sí, porque realmente, como te digo, sí hemos sido muy cuidadosos desde el inicio, o no desde el inicio, desde que ya como que, como te decía, encontramos esa vocación y empezamos a trabajar en los procesos, pues sí es que la parte ambiental, sobre todo porque veníamos de cuestiones como lo que te decía, había cerdos, había gallinas, había otro tipo de Había de animales todo. y cosas. Y eso, frutas y esto, y aguacates, y el aguacate seca mucho el suelo, y bueno, entonces, pero por cuenta de todo esto, pues, ahí sí hay una cantidad de residuos importantes que pueden terminar en afluentes hídricos. Entonces, de hecho, pasa una quebrada en la parte inferior de la finca donde todo eso podría llegar, eventualmente, en una lavada, por ejemplo, de todo eso podría llegar allá. Entonces, en este caso sí hemos sido muy cuidadosos, por eso yo creo que en la zona, yo no sé cuántos tengan Ecomil, pero no serán muchos, tal vez diría tres, y eso me contándonos a nosotros, o sea, realmente a la gente como que muchas veces no le pone cuidado a eso, y por ejemplo, ahí somos cuidadosos, oiga, no gastemos tanta agua, hagámoslo de forma más eficiente y que el vertimiento sea o la disposición sea adecuada. Entonces digamos que ahí, por ejemplo, en esa parte yo diría no. También, como te digo, restos del café, pues intentamos con las lombrices que no tampoco se desperdicie nada, que le aporte al suelo. Pero yo diría que es ahí, porque al final de cuentas
Uno no tiene que también entregarle al suelo un poco, no, no, Devolverle un no poco es de explotación. lo que te da. Devolverle un poquito, exacto. Es ahí. Alejandro, ¿tú manejas indicadores? ¿Sabes de pronto cuánto te gastas en energía, cuánto te gastas en agua para obtener Sí, tu no, no producto? los tengo aquí a la mano, pero te los podría compartir. Sí, sí, eso es clave porque obviamente cuando se establece un precio del café de la bolsa, pues hay que considerar todas esas variables, ¿sí? Para saber, eso era algo, por ejemplo, eso es algo en lo que se ha mejorado. Entonces, como te decía, mi papá cuando comenzó con esto, pues era más como un hobby para él que otra cosa y chévere. Pero pues esto no puede funcionar de esa manera. La finca no puede funcionar como que, ay, se sacó plata para una cosa, para otra y no sé realmente si la estoy recuperando. Entonces sí somos muy juiciosos en eso, en tener unos indicadores. Digamos que se hace anualmente el corte, pero pues sabemos que hay épocas del año donde hay una cantidad mayor de personal, entonces hay unos gastos adicionales, pero tiene que, dentro de esos cuadros va todo, va la gasolina de la guadaña, va el gas que se come el silo cuando se utiliza, va la renovación y el mantenimiento de las paceras o de los invernaderos, porque pues también eso al cabo de unos años se empieza a deteriorar. Todo ese tipo de mantenimientos que son obligatorios, así sea el mantenimiento de la despulpadora, todo eso está considerado en los gastos de la finca para llegar y para tener una proyección de cuántos son las bolsas que uno debiera vender mensualmente para recuperar la inversión y para que quede un margen aceptable de utilidad. Entonces, sí lo hacemos. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando para poder llegar, porque al final de cuentas, lo ideal es poder vender el producto. Eso es un café origen, ¿ya? Ujú. Que digo que ahí hay un plus. Cuando tú le compras, no sé, a Café Quindío y te dan un blend de algo, pues sí, está rico, no tanto, lo que sea, o me gusta, pero pues tú no sabes de dónde viene. Ese café, pues puede venir de 10 fincas, de 20 al final, y puede que el blend salió bueno, salió rico y listo. Pero pues si tú compras un café origen, pues la idea es, sabes cuáles son las prácticas, si te gusta, perfecto, pero ese café en el tiempo va a ser similar, ya va a tener condiciones, y si te gustaron, pues eso es lo que intentamos garantizar, que esas sean las condiciones. Entonces, pues ahí hay un valor agregado sobre otros cafés, creo yo, ¿sí? Pero pues lo ideal es poderlo vender así porque desafortunadamente en momentos de cosecha, pues uno no tiene el mercado para vender todo lo que saca. Entonces, mucho de ese café, pues se le vende a la cooperativa que va para la federación. Mucho, no, esa brecha se ha venido reduciendo en el tiempo, pero sí hay parte y eso es a lo que uno debería, pues, lo que uno debería evitar, sino simplemente venderlo uno con su marca, o así no sea con su marca, pues al cliente, al consumidor directamente. Alejandro, ¿cuántas hectáreas tiene esta finca y cuántas personas trabajan allí? Bueno, ¿hectáreas completas o hectáreas sembradas? Porque no es lo mismo. Sembradas. Ahorita, ya, déjame ya, ahorita, es que tengo una duda frente a un dato, pero ahorita sembradas tienen que haber alrededor de unas 9 hectáreas, más o menos. ¿Y Pero no, cuántas no, 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 personas? no tengo el dato, no tengo el dato exacto en este momento. Y te daría también el dato de las matas, porque al final eso es cuántas matas tienes sembradas en este momento. Creo que debemos estar ahorita alrededor de las 30.000 matas, pero ya te confirmaría ese dato. Y empleadas, digamos, fijos dentro de la finca, hay 3 personas fijas, ¿sí? Que tienen su salario, sus pues todo lo de ley, ¿sí? Tres Sí. personas fijas. eh, y ya digamos que aparte de esas 3 personas, pues constantemente por temporadas, a veces por temporadas incluso largas, se contrata personal, incluso de la misma familia. Entonces, en la misma familia hay uno de los hijos de esta pareja que ya es mayor de edad hace mucho rato, incluso es estudiante del SENA, estudió pastelería, es otra cosa, pero él eventualmente
por temporadas va y trabaja en la finca, entonces pues también ahí se le paga su salario con sus prestaciones, con todo lo que involucra, pero en momentos de, no, pues pueden ser 10 12 personas más incluso. La idea, digamos, lo que hacemos, lo que intentamos hacer es previa a la llegada, previamente, antes de la llegada de la cosecha, poder mantener la finca, tenerla en las condiciones óptimas para que el personal que habitualmente está en la finca sea el que maneje o dirija la operación en campo. Pues obviamente con alguno de nosotros estando allá regularmente, pero sí necesitamos que ellos no estén en otras actividades. Siempre va a haber otras cosas que hacer, pero lo ideal es decir, si tienes que parar cercas, pues ve y las vas programando antes de que se llegue la cosecha para que no sea una actividad que quite tiempo. Hay una persona que es la que se encarga, por ejemplo, de recibir en el beneficiadero el café y de lavarlo y de flotarlo, de lavarlo y es el que se maneja toda la fermentación. Esa persona tiene que estar fija en esa labor y no por allá pajareando en otras cosas porque pues se puede perder ahí sí, el proceso puede salirse de control y entonces nos salió un lote malo y alteró la calidad del producto. del Entonces producto. sí intentamos que haya una persona encargada de cada proceso todo el tiempo. Ok. Alejandro, ¿tú estarías interesado en conocer el informe final que yo generé para el SENA para tu finca? Sí, claro, chévere, parece ¿Has bien. escuchado o has visto la modalidad de empleabilidad por voluntariado? Es decir, que tú ofrezcas voluntariados en la finca donde des techo y comida a cambio de vivir la experiencia de trabajar con el cultivo de café, recogerlo, hacer el proceso de lavado y demás. No sabía que el SENA es con el SENA, ¿sí? No, 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 eso lo puedes hacer de manera libre. Puedes obtener muchos voluntarios, tanto nacionales como internacionales, para que vengan y conozcan tu finca. Y tú lo único que ofreces a esas personas es comida y techo a cambio de vivir la Ok. experiencia. ¿Qué tipo de personas llegarían a tu finca? Regularmente, personas que de pronto estén afrontando temas de estrés muy altos, ¿sí? Que Ujú. necesiten cambiar de actividad o ocupar su mente en una actividad totalmente nueva, ¿sí? Digamos, en mi caso, Sí, que estoy en Bogotá, y que puedo tener un trabajo que me da unas demandas de estrés altísimas, pues ir a vivir la experiencia, un cultivo de café por un mes o 15 días es una actividad totalmente nueva para mí, diferente y que claramente va a bajar mis niveles de estrés y va a favorecer la salud mental. De hecho, esta práctica no es que sea invención mía, la he escuchado, la hacen muchos países y aquí en Colombia he escuchado que la hace más que todo el sector de Antioquia con ujú, fincas no cafeteras, sino fincas que se dedican a sembrar hierbas aromáticas. ok. Entonces, hospedan a las personas, les dan la alimentación, les dan un horario fijo de trabajo de 4 a 5 horas para que el resto del tiempo les quede para conocer el lugar, para descansar, no sé, para disfrutar la piscina, si en el lugar hay piscina, y a cambio te trabajan ese lapso de tiempo en el proceso de recolección. ¿Por qué se me vino esta idea en estos momentos? Pues porque tu cultivo no es continuo, ¿cierto? Tienes unos picos donde me mencionabas que, bueno, fijo, hay unas labores fijas que esto pues lo cubre la familia o las 3 personas que tienes en la finca, pero cuando hay que No, cosechar, tienes que contratar. pero incluso no, normalmente estas tres personas no cubren las actividades normales sin cosecha. Ah, Incluso hay ok. más actividades. O sea, yo perfectamente podría haber 6, 7 personas sin cosecha. O sea, es que a veces por eso te digo que la programación es súper importante para poder ser lo más eficiente posible con las personas que hay sin que tampoco estén trabajando de más, porque pues tampoco la idea es reventarlos ahí, ni mucho menos, sino pues que tengan unas condiciones buenas de trabajo. Eso es lo que siempre buscamos. Digamos que partimos de ahí, ¿sí? Que la gente esté bien.
que la gente tenga unas condiciones muy dignas, muy buenas de trabajo y que eso de pronto marque diferencia frente a otros sitios de trabajo. Digamos que por eso se quedan con nosotros también muchas veces. Entonces eso, claro, siempre hay cosas que hacer. Mira ahorita lo de las lombrices, eso de las lombrices necesita trabajo como un berraco. ¿Te imaginas eso es lo que es la cantidad de pulpa y vaina que hay que sacar y organizar en cada una de las camillas, los animales, estar sacando, estar metiendo todo el abono, acopiándolo adecuadamente? Solo esa labor, pues, ¿cuánto te quita? Más Esa lo que labor es es. ahora lo que es, por ejemplo, mantener. Nosotros tenemos mucha siembra nueva. Ahorita que te hablaba de las cantidades de café, creo que somos de las fincas que más saca café en San Francisco más grandes, es esta. Pues, porque también hay muchos pequeños caficultores y hay de todo. Pero, pero la finca va a crecer, o sea, está creciendo constantemente. De hecho, el próximo año que entre toda la variedad de Colombia nueva, pucha, eso va a ser un montón. Y todavía falta zonas. Este año se sembraron alrededor de 8.500 matas nuevas en otro lote. Entonces, va a llegar un momento. ¿Qué hacemos nosotros? Que buscamos ahora sí renovar café. Entonces un cafetal no te dura más de 7 años. Pues se renueva no eliminándolo, se soqueará si es el caso, o si por recomendaciones del ingeniero es adecuado limpiar el lote, pues se hará. Pero todo el tiempo está la finca y la finca va a llegar un momento que la producción va a ser mucho más grande de la que está actualmente y pues ahí veremos cómo vamos a manejar. Entonces, claro, esas cuestiones súper válidas también, si se llegara a tener incursionar en algo así, sería muy interesante. Ok, Alejandro, entonces Mm, pues yo una vez el trabajo sea evaluado por el SENA, yo te lo comparto para que de pronto de allí puedas extraer nuevas ideas claro. para hacer crecer tu negocio y animarte, ¿no? A que continúes. Yo sé que esto ha sido un proceso, nos estamos educando como colombianos que es un buen café. Y creo que vamos por buen camino, porque ya las grandes marcas han tenido que desarrollar blend, por ejemplo, eso antes no se veía, por lo menos ya Ujú. pasamos de la pasilla al blend. Y de hecho las grandes marcas ya estoy viendo que están buscando también destacar cafés de origen, porque todos los microempresarios de café de origen se han puesto la camiseta y han logrado enamorarnos de sus cafés y pienso que van por buen camino, a pesar de que tú me digas hay una competencia, siempre creo que este sector va a tener un éxito tanto a nivel local como mundial. Entonces, la Mm, idea es ayudarte a que sigas creciendo, porque a medida que tú creces, le das la oportunidad a otras personas de tener un empleo, de tener un ingreso, haces un movimiento logístico a las mismas personas que le vendes al por mayor, a las cafeterías, o sea, es una cantidad de personas que tal vez ni conozcas en las que hoy ayudas a que su vida sea mejor. claro, ¿Listo? así es. Una última preguntita antes de terminar. ¿Conocías o sabías o manejas todas las condiciones agroclimáticas del cultivo de café? O sea, ¿has tenido la oportunidad de pronto de decir, voy a medir alguna variable, voy a consultar algo para que esto impacte de forma directa al café? ¿O ya prefieres manejarlo con la federación y con la experiencia que entendería yo que no está mal también del ingeniero que te acompaña hoy de la Federación de Café? Pero en la oferta ambiental, ¿cómo a qué te refieres a exactamente? que, a que tú ¿Cómo en qué sentido? desarrolles o consultes las condiciones agroclimáticas de tu zona para que mejores tu cultivo. Sí, que eran las que te mencionaba, que yo lo que hice fue una consulta a nivel región, porque como no conozco Ujú. dónde está la finca, pues no podría tener exactitud. Incluso pensaría o entraría en duda de que no creo que hoy el gobierno tenga medidas en el punto, digamos que las tendrías que desarrollar, pero me refiero a tener como ese tipo de mediciones en la nubosidad, en las horas de luz, la precipitación, la temperatura, la humedad relativa. Ujú.
Sí, o sea, al final de cuentas, yo creo que todos esos factores son importantes para tomar decisiones en la finca. O sea, cualquier cambio o implementación así sea en un cambio en un lote, en una variedad, algo que implementar, pues es súper necesario saber qué es lo que tú tienes. Entonces, pues, un ejemplo así muy básico. Ah, no, me va a traer un geisha del Huila. Y usted cree que se le va a dar en las mismas condiciones que se está dando en el Huila, de pronto no. Entonces, ah, no, pero es que es un geisha y entonces la semilla certificada. Puede que tenga todas las condiciones, pero la oferta ambiental o agroambiental, no sé cómo se diga adecuadamente, de la zona no sean las mejores para ese tipo de café, entonces no desarrolle su potencial. Entonces, sí, yo creo que todo eso que uno puede, es decir, entre más información uno tenga y pueda, entre más información pueda uno tener para consultar, pues las decisiones serán mucho más acertadas. Y asimismo también no se evitará tanto reproceso y tanta pérdida que muchas veces se da en la finca y por la que muchas que termina es quebrada y cuestiones que no. Entonces, sí, claro, Ahí en lo que te puede ayudar es también a bajar los costos de producción, ¿sí? exacto. A ajustar esos costos, pues para que tu ganancia sea mayor al final. Sí, que esa es otra parte que es compleja en esto. Bueno. Alejandro, ¿me recibirías como voluntaria en tu finca para ir a recoger café? Claro, cuando arrancas. Importante, yo te soy sincera, yo trabajo actualmente en el sector transporte. Ujú, Siempre he trabajado en empresas manufactureras, nunca he trabajado en el sector agrícola. He trabajado en grandes empresas de alimentos, transporte y metalmecánica, pero ujú, nunca se me ha dado la oportunidad de estudiar o de trabajar en un sector de la agricultura. Para mí sería una experiencia totalmente enriquecedora que me recibas. Estoy buscando voluntariados, de hecho ahorita estoy inscrita en uno para la Sierra Nevada de Santa Marta. Esperemos ujú. lo logre. Si no, estaría en contacto contigo porque sí me interesa aprender, ir a vivir la experiencia, conocer y ver cómo mis conocimientos podrían también ayudarte en tu finca. Entonces, Alejandro, muchas Súper. gracias por este espacio. No, Alexandra, con Em, mucho gusto. Te voy a dejar en el chat mi LinkedIn, pues para que me puedas contactar. Ahí sabrás a qué me dedico, quién soy, qué hago constantemente y entremos en contacto. Y claramente apenas termine mi trabajo de formación y sea calificado por el docente, te lo entrego para que te sirva de insumo si quieres implementar algo de lo que allí consigne. Claro, súper, ¿no? Y de todas formas, si en algún momento quieres ir y ver cómo son las condiciones de trabajo en la finca, con la gente, uno también en esto aprende mucho con la gente en el campo ahí, con ellos, pues el conocimiento que tienen. Al final, por ejemplo, para medir, sacar la humedad de un café, pues existen herramientas tecnológicas que uno utiliza, pero esta gente también tiene unas habilidades con las que pueden determinar una humedad entre el 10 y el 12 a punta de tocar el café, pero eso solo se llega con la experiencia que ellos tienen, eso no la tengo yo. Y compartir con ellos todo eso es muy chévere, le aporta a uno mucho. Entonces, si en algún momento quieres ir, no necesariamente voluntario, sino como conocer el proceso, pues bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu proyecto. Muchísimas con gracias. mucho gusto. Bueno, espero que tengas Listo, una tarde Alexandra. feliz y que te Dale, vaya muy bien. lo mismo para ti. Dale. Bueno, Aquí que siempre a estés la bien. orden. Cuídate. Chao, Bendiciones. chao. Chao. Lo mismo. Chao, chao.